Los números dorados del ascensor ascendían con una lentitud dolorosa. 48, 49, 50. Lucía Herrera contempló su reflejo en las puertas del latón pulido y apenas reconoció a la mujer que tenía delante. Lo primero que veía siempre era el uniforme. Una prenda gris, ancha y sin forma, impregnada del olor del detergente industrial y del cansancio ajeno. La tela le quedaba demasiado holgada. Ocultaba la delgadez de sus hombros, la curva hundida de sus caderas y los huesos que comenzaban a marcarse bajo su piel. Lucía ajustó el delantal blanco alrededor de su cintura. Sus dedos temblaban ligeramente. No era solo agotamiento. Durante los últimos meses había aprendido a convivir con aquella sensación vacía que le mordía el estómago. Un hambre constante, silenciosa, que a veces desaparecía durante unas horas y después regresaba con más fuerza. El ascensor emitió una campanilla suave. Demasiado alegre para las 2 de la madrugada. El turno nocturno del Gran Hotel Velázquez solía ser tranquilo. A esas horas, los empleados limpiaban discretamente los restos de fiestas privadas, llevaban bebidas costosas a huéspedes incapaces de dormir y resolvían problemas que jamás debían aparecer en los informes de la mañana. Lucía sujetó con fuerza el asa del carrito de servicio. Sobre la había una cubitera de plata cubierta de pequeñas gotas de agua y una botella de whisky cuyo precio superaba todo lo que ella había ganado durante los últimos 3 meses. Empujó el carrito fuera del ascensor. Las ruedas avanzaron en silencio sobre la gruesa alfombra del pasillo. La planta 52 era distinta al resto del hotel. El aire parecía más frío. Olía a madera de sándalo, cuero y dinero. Las lámparas de cristal proyectaban reflejos sobre las paredes cubiertas de seda. No se escuchaban televisores, risas ni puertas cerrándose. Solo el murmullo lejano del sistema de ventilación y el sonido apagado de sus propios pasos. Lucía mantuvo la mirada baja mientras contaba las habitaciones. 500. 501. Su destino estaba al final del pasillo. Suite 502. La suite presidencial. En la zona de empleados todos hablaban de los hombres que se alojaban allí. Algunos aseguraban que se trataba de empresarios extranjeros. Otros decían que eran políticos. Los más prudentes bajaban la voz y se limitaban a decir que eran personas importantes. Personas peligrosas. Hombres que dejaban billetes de 100 euros sobre una bandeja siempre que el servicio fuera rápido y el empleado supiera volverse invisible. A Lucía no le importaba quién estaba dentro. Necesitaba el dinero. Debía 2 semanas de alquiler y el propietario ya no aceptaba promesas. El hospital seguía enviando cartas. Las agencias de cobro llamaban cada mañana desde números diferentes. No podía perder aquel trabajo. Se detuvo frente a las puertas dobles de caoba. Su corazón comenzó a golpearle el pecho con un ritmo irregular. Inspiró profundamente. Después miró la botella. No podía permitir que se le cayera. No podía cometer ningún error. Levantó la mano y llamó 3 veces. Servicio de habitaciones, anunció. Su voz salió más ronca de lo que esperaba. Se aclaró la garganta y aguardó. No hubo respuesta. El silencio detrás de la puerta se volvió pesado. Opresivo. Lucía cambió el peso de un pie al otro. Los zapatos negros del uniforme eran baratos y demasiado finos. Después de 2 turnos consecutivos, sentía como si las plantas de sus pies estuvieran cubiertas de heridas. Consultó su reloj. Si nadie respondía en 30 segundos, tendría que dejar el carrito y regresar al sótano. Ese era el protocolo. Entonces se escuchó el cerrojo. El sonido metálico resultó demasiado fuerte en aquel pasillo silencioso. La puerta se abrió lentamente. Lucía bajó la mirada hacia el umbral de mármol. Buenas noches, señor. Traigo el whisky y el hielo que pidió. Alzó los ojos mientras hablaba. La sonrisa profesional que había practicado cientos de veces estaba a punto de aparecer en su rostro. Pero nunca llegó a formarse. Las palabras murieron en su garganta. El hombre que ocupaba la entrada era alto y ancho de hombros. No llevaba camisa. Su pecho estaba marcado por músculos tensos y algunas cicatrices antiguas. Vestía únicamente unos pantalones negros y parecía haber sido arrancado de un sueño que no había conseguido conciliar. Sin embargo, no fue su cuerpo lo que detuvo el corazón de Lucía. Fue su rostro. Los pómulos afilados. La mandíbula firme. El cabello oscuro, ligeramente desordenado. Y aquellos ojos. Ojos negros,
inteligentes y peligrosos. Los mismos ojos que aparecían en sus sueños desde hacía 4 años. Alejandro Valdés. El pasillo pareció inclinarse. El hotel desapareció. También el carrito, las deudas y el dolor de sus pies. Solo quedó una certeza aterradora. Era él. Parecía mayor. Más duro. Había una frialdad nueva en su expresión, una sombra profunda bajo los ojos y una tensión en su cuerpo que Lucía no recordaba. Alejandro la observó sin reconocerla. Para él, en aquel primer instante, solo era una empleada. Un uniforme gris. Una mujer más del servicio. Déjelo ahí, ordenó. Su voz grave atravesó el pasillo. Ni siquiera la miró a la cara. Sacó un fajo de billetes del bolsillo, tomó uno al azar y lo arrojó sobre la bandeja. Puede irse. Lucía no se movió. No podía respirar. Una parte de su mente le gritaba que debía darse la vuelta, empujar el carrito y huir antes de que él levantara la mirada. Pero su cuerpo no obedecía. Alejandro frunció el ceño al notar que seguía allí. La irritación cruzó su rostro. Entonces alzó los ojos. Su mirada chocó con la de ella. El tiempo se detuvo. No se ralentizó. Simplemente dejó de existir. Alejandro quedó inmóvil. La mano con la que había lanzado el billete permaneció suspendida durante un instante antes de caer junto a su cuerpo. Sus pupilas se dilataron. Parpadeó una vez. Muy despacio. Como si intentara expulsar una alucinación. Después se inclinó ligeramente hacia adelante. Todo su cuerpo se tensó y sus ojos comenzaron a recorrer el rostro de Lucía, buscando una explicación imposible. Lucía. Su nombre salió como un susurro. Una pregunta. Una acusación. El sonido rompió la parálisis de ella. El pánico le inundó las venas. Lucía retrocedió de golpe y tiró del carrito. Una de las ruedas chirrió contra la alfombra. No. Negó con la cabeza. Era una negación inútil. Ambos lo sabían. Alejandro cruzó el umbral. Su movimiento fue lento, pero había algo amenazante en él. Rodeó el carrito sin apartar la mirada de Lucía. La estudió como si intentara reconstruir a la mujer que había conocido. Primero observó sus ojos. Después, el uniforme gris. La mancha de café en el delantal. Sus manos enrojecidas. Las uñas rotas. La ausencia de anillo. Finalmente miró cómo la tela colgaba sobre su cuerpo demasiado delgado. El color desapareció de su rostro. La confusión se transformó en horror. ¿Qué llevas puesto? Lucía tragó saliva. Tengo que irme. ¿Qué es esto, Lucía? La voz de Alejandro ya no era un susurro. Era un gruñido contenido. Me he equivocado de habitación, dijo ella mientras retrocedía. Lo siento. Tengo que volver abajo. ¿Te has equivocado de habitación? Alejandro miró el carrito y después volvió a mirarla. ¿Estás trabajando aquí? No era una pregunta. Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No quería que él la viera así. Durante 4 años había conservado la esperanza de que Alejandro creyera que estaba bien. Que había comenzado otra vida. Que era feliz lejos de él. Ahora podía ver la verdad. Podía ver los restos. Por favor, murmuró. Déjame marchar. Alejandro soltó una risa breve y oscura. No había humor en ella. ¿Crees que voy a dejarte marchar después de encontrarte así? Dio otro paso. Lucía se encogió instintivamente. El movimiento fue pequeño, pero él lo vio. Alejandro se detuvo de inmediato. Sus manos se cerraron en puños. ¿Tienes miedo? No. La respuesta salió demasiado rápido. Estás temblando. Llevo muchas horas trabajando. Mi encargado me despedirá si no regreso. Necesito este empleo. Alejandro miró el uniforme con una expresión de incredulidad. ¿Necesitas este empleo? Sí. Tú eres Lucía Valdés. Ya no, respondió ella, recuperando por un instante parte de su antigua firmeza. Nos divorciamos hace 4 años. Ahora soy Lucía Herrera y trabajo para vivir. No todo el mundo tiene tu dinero. La palabra divorcio endureció el rostro de Alejandro. Miró hacia el extremo del pasillo. Sobre ellos, una pequeña luz roja parpadeaba en una cámara de seguridad. Su expresión cambió. Lucía conocía aquella mirada. Ya no estaba reaccionando como el hombre que había sido su marido.
Estaba pensando como Alejandro Valdés, el hombre al que media ciudad temía nombrar. Entra, ordenó. No. Lucía retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. No puedo entrar contigo. Estás temblando. Pareces no haber comido bien en meses y estás en un pasillo público mientras personas que quieren destruirme podrían estar alojadas 2 plantas más abajo. No entiendes nada. Entiendo suficiente. Alejandro acortó la distancia. Lucía quedó atrapada entre él y la pared. Estaba tan cerca que pudo reconocer su olor. Lluvia. Whisky. Cuero. Y aquella colonia que durante años había permanecido escondida en el rincón más doloroso de su memoria. Alejandro, no hagas esto. Él alzó una mano. No la agarró con violencia. Solo rodeó su muñeca con los dedos. El contacto recorrió el cuerpo de Lucía como una descarga. Habían pasado 4 años desde la última vez que él la tocó. Alejandro bajó la mirada hacia su muñeca. Sintió los huesos bajo la piel y el pulso acelerado golpeando contra su pulgar. Su expresión se quebró. Estás demasiado delgada. Suéltame. ¿Qué te ha ocurrido? La vida. Lucía intentó retirar la mano, pero él no la soltó. Necesito irme. No volverás al sótano. Es un trabajo honrado. Nunca he dicho que no lo sea. Entonces déjame hacerlo. No. La respuesta fue firme. Definitiva. El ascensor emitió una campanilla al otro extremo del pasillo. Alguien estaba subiendo. Alejandro giró la cabeza y después colocó su cuerpo delante de Lucía, ocultándola de la vista de quien pudiera salir del ascensor. Vamos a terminar esta conversación dentro. Me despedirán. Que lo intenten. Alejandro. Si alguien de este hotel vuelve a mirarte como si fueras invisible, compraré el edificio entero antes del amanecer. Tiró suavemente de su muñeca. Lucía perdió el equilibrio y apoyó una mano en su antebrazo. El músculo bajo su piel estaba duro y tenso. Miró la puerta abierta de la suite. Cruzar aquel umbral significaba algo más que entrar en una habitación. Significaba abandonar la vida anónima que había construido. Significaba que Alejandro volvería a buscar respuestas. Y si descubría la verdadera razón por la que ella lo había abandonado, la guerra que Lucía había intentado evitar durante 4 años comenzaría de nuevo. Espera, suplicó. Alejandro no se detuvo. La condujo hacia el interior de la suite. Lucía cruzó el umbral. Él entró detrás de ella y cerró la puerta con un golpe seco. El cerrojo automático encajó. El pasillo desapareció. También el carrito. El empleo. La posibilidad de escapar. Solo quedaron ellos dos. Lucía permaneció junto a la puerta, temblando. Alejandro la contempló como si acabara de encontrar algo que había buscado durante años y que el mundo se había atrevido a devolverle roto. Durante 4 años, Lucía había vivido sintiéndose completamente sola. Ahora estaba atrapada en una habitación con el hombre más peligroso que había conocido. Y, por primera vez desde que se marchó, también se sentía a salvo. El golpe del cerrojo resonó por toda la suite como una sentencia. Lucía permaneció inmóvil junto a la puerta, con la espalda rígida y las manos temblando a ambos lados del cuerpo. El aire allí dentro era distinto. Más cálido. Más denso. Olía a cuero italiano, madera oscura y a la colonia de Alejandro. Bergamota, tabaco y algo más profundo que ella no sabía nombrar, pero que reconocía con una precisión dolorosa. Alejandro no se movió durante unos segundos. Estaba a pocos pasos de ella, respirando con una calma demasiado controlada. La luz tenue de la lámpara dibujaba sombras duras sobre su rostro y hacía que sus ojos parecieran todavía más oscuros. No observaba la habitación. Solo la observaba a ella. El borde desgastado del uniforme. Los zapatos rayados. El delantal manchado. La forma en que la tela gris colgaba sobre un cuerpo que había perdido demasiado peso. Date la vuelta, ordenó. Lucía obedeció lentamente. El movimiento fue rígido, casi mecánico. Se sentía como una intrusa en un palacio, como una mancha sobre una superficie impecable. Mantuvo los ojos bajos porque no soportaba la idea de encontrar desprecio en la mirada de Alejandro. Durante 4 años se había repetido que era mejor vivir con poco y ser libre que regresar a una vida rodeada de amenazas. Sin embargo, allí, agotada y temblando, no se sentía libre. Se sentía derrotada. Mírame. Lucía levantó el rostro.
Sus ojos color avellana se encontraron con los de él. No había desprecio. Había algo peor. Una confusión profunda que comenzaba a transformarse en furia. Alejandro avanzó un paso. «Estás temblando». Lucía no respondió. ¿Es miedo o hambre? Ella abrió la boca con la intención de mentir. Quiso decir que estaba bien. Que solo tenía frío. Que no necesitaba nada. Pero las palabras no salieron. Las dos cosas, admitió. Alejandro reaccionó como si ella le hubiera golpeado el pecho. Alzó una mano hacia su rostro, pero se detuvo antes de tocarla. Cerró los dedos en un puño y dejó caer el brazo, como si temiera hacerle daño incluso con una caricia. Después se dio la vuelta y caminó hacia el centro de la suite. El espacio era enorme. Los ventanales mostraban una vista panorámica de Madrid. Miles de luces brillaban en la oscuridad, hermosas y frías, como si la ciudad no conociera el sufrimiento de quienes vivían en sus calles. «Siéntate», dijo Alejandro, señalando un sillón de terciopelo junto a la chimenea apagada. Lucía no discutió. Las piernas apenas podían sostenerla. Cruzó la habitación y se dejó caer sobre el sillón. La suavidad del tejido resultaba casi ofensiva después de tantos meses descansando en las duras sillas de plástico del comedor de empleados. Se rodeó la cintura con los brazos. Alejandro comenzó a caminar de un lado a otro. Pasó una mano por su cabello y lo dejó todavía más desordenado. «Vamos a hablar», dijo. «Y esta vez me dirás la verdad». Lucía levantó la mirada. «No tengo nada que decirte. No vuelvas a mentirme». «No estoy mintiendo. Has desaparecido durante 4 años y te encuentro trabajando como camarera de habitaciones a las 2 de la mañana. Estás pálida, agotada y apenas puedes mantenerte en pie». Se detuvo frente a ella. «Tengo muchas preguntas. Yo tengo un trabajo». Alejandro soltó una risa seca. «¿Eso es lo que vas a decirme?» Caminó hasta el mueble bar empotrado en la pared. Sirvió agua en un vaso y regresó. «Bebe». Lucía recibió el vaso con las 2 manos para evitar que se derramara. El agua fría alivió su garganta reseca. Bebió demasiado rápido y tuvo que detenerse para respirar. Alejandro la observaba con los brazos cruzados. «¿Dónde está el dinero?» Lucía bajó el vaso. Sabía que aquella pregunta llegaría. «No lo tengo». Alejandro se inclinó hacia ella. «No juegues conmigo». «No estoy jugando». El acuerdo de divorcio era de varios millones de euros. Suficiente para comprar un edificio entero. No para limpiar habitaciones. Lucía apretó los dedos alrededor del vaso. «No gasté ese dinero». «Entonces, ¿dónde está?» «En la cuenta». Alejandro se quedó quieto. «¿Qué cuenta?» «La que tú abriste». La expresión de él cambió. «No entiendo. Nunca firmé los documentos de acceso». El silencio llenó la suite. Alejandro se enderezó lentamente. «¿Me estás diciendo que no tocaste ni un solo euro?» «Eso es exactamente lo que te estoy diciendo». «¿Te marchaste sin nada?» «Me marché con vida». La respuesta salió más dura de lo que Lucía pretendía. Alejandro la miró durante unos segundos. «No querías deberme nada. No quería que pudieras encontrarme. ¿Y esto te parece una solución?» Señaló el uniforme. Después sus manos. «Mírate, Lucía. Estás destruyéndote para demostrar algo». No estaba demostrando nada. ¿Entonces qué era? Supervivencia. Su voz se quebró. Lucía bajó la mirada. «Y después mi madre enfermó». La furia de Alejandro se detuvo en seco. Conocía a Carmen Herrera. Una mujer dulce que jamás le había mostrado miedo. La primera vez que Lucía lo llevó a casa, Carmen le había servido café y bizcocho como si él fuera un hombre corriente y no alguien cuyo nombre aparecía en informes policiales. «¿Qué le ocurrió?», preguntó. La voz de Alejandro era ahora más baja. «Cáncer». Lucía apretó los labios antes de continuar. «De páncreas. Lo descubrieron poco después de que me marchara. Al principio los médicos dijeron que había esperanza. Luego empezaron los tratamientos, los especialistas, los medicamentos que el seguro no cubría». Alejandro se quedó completamente inmóvil. «¿Por qué no me llamaste?». Lucía soltó una risa débil, rota. «Porque no podía hacerlo. Podías haberme llamado una sola vez. Y tú habrías venido». «Por supuesto que habría venido». Eso era precisamente lo que no podía permitir.
Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Lucía. Gasté mis ahorros. Vendí el coche. Vendí las joyas. Trabajé en cafeterías, limpiando oficinas, cuidando ancianos durante la noche. Hice todo lo que pude. ¿Y el dinero del acuerdo? No podía tocarlo. Alejandro caminó hasta la ventana. Apoyó ambas manos sobre el cristal y miró la ciudad. Mientras él había imaginado a Lucía viviendo cómodamente en otro país, ella había pasado sus días en hospitales y sus noches trabajando. ¿Dónde está Carmen ahora?, preguntó sin volverse. Puedo trasladarla a una clínica privada. Puedo traer especialistas de cualquier lugar. Lucía cerró los ojos. Ya no puedes. Alejandro giró lentamente. ¿Qué quieres decir? Murió hace 3 meses. La frase apenas fue un susurro, pero golpeó la habitación con una fuerza devastadora. Alejandro no respondió. Lucía vio cómo la noticia atravesaba su expresión. No pude salvarla, continuó. Lo intenté todo, pero no fue suficiente. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Y las deudas no desaparecieron con ella. El hospital sigue reclamando el dinero. Las agencias de cobro llaman todos los días. Debo más de 200.000 euros. Alejandro regresó hacia ella. Sus pasos eran lentos. Por eso trabajas aquí. Lucía asintió. Hago turnos dobles siempre que puedo. Necesito pagar el alquiler. Necesito comer. Necesito que dejen de llamar. Se acabó. Ella levantó la mirada. ¿Qué? Se acabó todo. Alejandro se detuvo delante de ella. No volverás a pagar una sola factura. No puedes hacer eso. Puedo y lo haré. Son más de 200.000 euros. Podrían ser 200 millones. Su voz se volvió fría. Mañana no existirá ninguna deuda a tu nombre. Ningún cobrador volverá a llamarte. Nadie volverá a amenazarte con quitarte la casa. Lucía negó con la cabeza. No puedes solucionar cada problema con dinero. Alejandro sostuvo su mirada. Obsérvame. Se inclinó y tocó el cuello de su uniforme con 2 dedos. El tejido barato pareció provocarle una repulsión física. Quítatelo. Lucía se puso rígida. ¿Qué? No volverás a vestir esto. Sus manos volaron hacia el primer botón. No llevo nada apropiado debajo. Hay albornoces en el baño. Mi ropa está en mi taquilla. No vamos a bajar. Alejandro, no puedes decidirlo todo por mí. Él se apartó y caminó hasta el escritorio de caoba. Tomó el teléfono negro y pulsó un número de marcación rápida. La llamada fue contestada casi de inmediato. Dígame. Lucía reconoció la voz de Mateo Serrano, el hombre de confianza de Alejandro. Ven al Hotel Velázquez, ordenó Alejandro. Ahora. ¿Ha ocurrido algo? Trae el vehículo blindado. Y consigue ropa de mujer. Hubo una pausa. ¿Ropa de mujer? Alejandro miró a Lucía. Para mi esposa. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. ¿La ha encontrado? La voz de Mateo cambió. Alejandro cerró los ojos durante un instante. Estaba aquí, delante de nosotros todo este tiempo. Miró de nuevo el cuerpo delgado de Lucía. Necesito vestidos, abrigos, zapatos y ropa cómoda. Talla 34. Quizá 36, dependiendo del corte. La mandíbula se le tensó al pronunciar las palabras. También trae comida. Algo ligero. Sopa, pan, fruta. Que venga el médico de la familia. Llegaré en 20 minutos. Trae a todo el equipo de seguridad. Nadie entra ni sale de esta planta sin mi permiso. Entendido. Y, Mateo. Sí. Si el director del hotel pregunta algo, compra el hotel. Alejandro colgó. Lucía lo miraba con los ojos muy abiertos. No puedes apoderarte de mi vida de esta manera. Ya lo he hecho. Él regresó hasta ella y, para sorpresa de Lucía, se arrodilló frente al sillón. Alejandro Valdés, el hombre ante quien otros bajaban la cabeza, tomó sus manos ásperas entre las suyas. Lo intentaste a tu manera, dijo. Intentaste ser fuerte. Intentaste cargar con todo sola. Llevó sus nudillos enrojecidos hasta los labios. Pero ya no tienes que hacerlo. Lucía sintió que algo dentro de ella comenzaba a romperse. Estoy cansada. La confesión salió acompañada de un sollozo. Alejandro cerró los ojos y besó de nuevo sus manos. Lo sé.
Estoy muy cansada, Alejandro. Ya no necesitas ser fuerte esta noche. Lucía lo miró. Seguía siendo peligroso. Seguía siendo el hombre del que había huido. Pero también era el único ser humano frente al que podía admitir cuánto le dolía seguir respirando. Mi encargado llamará a la policía si no regreso. Alejandro se puso en pie. Que llame. La ayudó a levantarse. Lucía se tambaleó y él la sostuvo por la cintura antes de que cayera. No la abrazó como un amante. La rodeó como un escudo. Ve al baño, dijo. Date una ducha. Ponte un albornoz y espera a que llegue la ropa. Lucía miró hacia la puerta cerrada. ¿Y el uniforme? Alejandro observó la tela gris con desprecio. Déjalo en el suelo. Tengo que devolverlo. Será lo último que hagas como empleada de este hotel. Lucía mantuvo la mirada fija en él. No voy a volver abajo, ¿verdad? No. La respuesta fue tranquila. Irrevocable. Esa vida ha terminado. Lucía caminó hacia el baño. Al llegar a la puerta, se volvió. Alejandro permanecía en mitad de la suite, vigilándola como si temiera que desapareciera en cuanto apartara los ojos. Ella entró en el baño. Las luces se encendieron automáticamente y se reflejaron sobre el mármol blanco y los grifos dorados. Frente al enorme espejo, Lucía contempló su imagen. El uniforme arrugado. El delantal manchado. Las mejillas hundidas. La placa de plástico prendida sobre su pecho. Lucía Herrera. Servicio de habitaciones. Levantó una mano y soltó el broche. La placa cayó al suelo. El pequeño golpe de plástico contra el mármol resonó en la habitación. Desde la suite, Alejandro escuchó el sonido. Después oyó abrirse el grifo de la ducha. Cerró los ojos y dejó escapar lentamente el aire. La había encontrado. Estaba viva. Estaba a salvo. Pero alguien la había obligado a marcharse. Alguien había conseguido que Lucía prefiriera la pobreza y la soledad antes que permanecer a su lado. Alejandro abrió los ojos. La emoción había desaparecido de su rostro. En su lugar surgió una calma fría y calculadora. Se acercó al ventanal y contempló Madrid. Encontraría a la persona responsable. Descubriría quién había robado 4 años de sus vidas. Y cuando lo hiciera, no habría dinero, apellido ni ejército capaz de protegerla. El agua de la ducha continuaba cayendo al otro lado de la puerta. Alejandro apoyó una mano contra el cristal. Mateo, murmuró para sí mismo. Trae también las armas. La pesadilla de Lucía acababa de terminar. La guerra de Alejandro estaba a punto de comenzar. El vehículo blindado avanzaba por las calles de Madrid con un murmullo grave y constante. Dentro, el silencio era absoluto. Lucía permanecía rígida en el asiento trasero, envuelta en un abrigo de cachemira que Mateo había llevado al hotel. La prenda era suave, cálida y demasiado cara. Probablemente costaba más de lo que ella había ganado durante los últimos 3 años. Aún así, no podía dejar de temblar. El abrigo olía ligeramente a cedro. Al mismo cedro de los armarios de la finca Valdés. Aquel aroma despertó recuerdos que Lucía había pasado años intentando enterrar. Mañanas tranquilas. Cenas tardías. Domingos en los que Alejandro apagaba el teléfono y fingía que el resto del mundo no existía. Alejandro estaba sentado a su lado. No la tocaba, pero su presencia llenaba todo el espacio. Escribía mensajes en el teléfono con movimientos rápidos y precisos. Cada pocos segundos, levantaba la mirada para comprobar que Lucía seguía allí. No estaba enviando simples instrucciones. Estaba movilizando hombres. Cerrando accesos. Borrando el trabajo, el alquiler y la vida anónima que ella había construido. Mateo, dijo Alejandro sin apartar los ojos de la pantalla. ¿Cuánto falta? 3 minutos, respondió él desde el asiento del conductor. El equipo ya está preparado. Sus miradas se cruzaron en el espejo retrovisor. Lucía conocía a Mateo desde hacía años. Había sido la sombra de Alejandro durante casi una década. Antes de que ella desapareciera, aquel hombre la había acompañado al mercado, al hospital y a cada evento en el que Alejandro no podía estar a su lado. No había reproche en sus ojos. Solo alivio. Alejandro, murmuró Lucía. Él dejó de escribir. ¿Qué ocurre? ¿Qué vas a decirles? ¿A quiénes? Al personal. A los guardias. Lucía apretó el abrigo alrededor de su cuerpo.
Saben que me marché. Creen que te abandoné. Pensarán que soy una traidora. Trabajan para mí. Lo que piensen no importa. Claro que importa. Alejandro guardó el teléfono. No te odian. No puedes saberlo. Sí puedo. Su voz se suavizó apenas. Te lloraron. Lucía apartó la mirada hacia la ventanilla oscura. No estoy muerta. Para aquella casa, sí lo estabas. La frase la obligó a volver el rostro. Alejandro observó las luces que pasaban al otro lado del cristal. Durante 4 años, esa finca fue un cuartel. No un hogar. Tú eras la única persona que conseguía que lo pareciera. El vehículo abandonó la avenida principal y tomó una carretera privada. Las enormes puertas de hierro de la finca comenzaron a abrirse antes de que el coche se detuviera. Las cámaras siguieron el vehículo mientras avanzaba entre 2 hileras de encinas perfectamente podadas. Lucía contempló el camino, la fuente de piedra, los jardines geométricos, las luces bajas junto a los árboles. Todo permanecía exactamente igual. La finca no parecía haber envejecido un solo día. Ella, en cambio, sentía que había vivido 20 años desde la última vez que cruzó aquellas puertas. El vehículo se detuvo ante la entrada principal. Alejandro salió primero. Rodeó el coche y abrió la puerta de Lucía antes de que ella pudiera tocar el tirador. Le ofreció la mano. Era una mano grande, firme, con cicatrices en los nudillos. Lucía dudó. Después colocó sus dedos sobre la palma de él. Alejandro la ayudó a bajar, pero no la soltó. Colocó su mano en el hueco de su brazo y la mantuvo pegada a su costado. Las puertas principales se abrieron. El personal de la casa apareció en la escalinata. Había rostros conocidos y otros nuevos. Elena Robles, la gobernanta, estaba en primera fila. Parecía mayor. Tenía más arrugas alrededor de los ojos y el cabello casi completamente blanco. A su lado se encontraba Marcos Rivas, responsable de la seguridad exterior. Lucía bajó la mirada. Esperaba susurros. Desprecio. Tal vez preguntas. En cambio, escuchó una voz quebrada. Bienvenida a casa, señora Valdés. Lucía levantó la cabeza. Elena estaba llorando. No eran lágrimas discretas. La mujer se cubría la boca con una mano mientras intentaba mantener la compostura. Dio un paso hacia ellos y miró a Alejandro en busca de permiso. Él asintió. Elena tomó la mano libre de Lucía. Pensamos que nunca volveríamos a verla. Elena. Está tan delgada. La gobernanta apretó sus dedos con ternura. Dios mío, niña. ¿Qué le ha ocurrido? Lucía sintió que la garganta se le cerraba. Estoy bien. Elena negó con la cabeza. No lo está. Ahora sí, dijo Alejandro. La forma en que pronunció aquellas palabras no permitía discusión. Se volvió hacia el personal. Preparen el dormitorio principal. El cocinero llevará una cena ligera. Caldo, pan y algo fácil de digerir. Marcos intercambió una mirada sorprendida con uno de los guardias. ¿El dormitorio principal, señor? Alejandro giró lentamente hacia él. ¿No me ha oído? Sí, pero pensé que quizá la señora preferiría el ala de invitados. Es mi esposa. El tono de Alejandro se volvió glacial. Dormirá en mi habitación. Si alguien tiene algún problema, puede dejar su arma y marcharse ahora mismo. Nadie tiene ningún problema, respondió Marcos de inmediato. Alejandro condujo a Lucía al interior. El vestíbulo era inmenso. 2 escaleras curvas ascendían hacia la planta superior bajo una lámpara de cristal. La luz se reflejaba sobre el mármol, pero no había flores frescas, fotografías nuevas ni señales de celebración. La casa estaba impecable. Y completamente vacía. Hace frío, susurró Lucía. Dejé de recibir invitados. Alejandro comenzó a subir las escaleras junto a ella. Dejé de hacer muchas cosas. Cada peldaño parecía llevarla hacia el pasado. Cuando llegaron al dormitorio principal, Lucía se detuvo frente a las puertas dobles. Allí habían pasado sus mejores y peores noches. Allí habían reído, discutido, soñado con una vida que nunca llegaron a tener. Alejandro abrió. Lucía entró y se quedó sin respiración. Nada había cambiado. Sobre el tocador seguían colocados sus antiguos frascos de perfume. La manta que utilizaba para leer estaba doblada al pie de la cama.
En la mesilla permanecía la novela que había dejado a medias 4 años atrás. Lucía se acercó despacio. El libro seguía abierto por la página marcada. Lo conservaste todo. No permití que nadie tocara nada. Alejandro cerró la puerta. El personal podía limpiar, pero no mover un solo objeto. Lucía pasó los dedos sobre la cubierta del libro. Había una fina marca en el lugar donde el polvo había sido retirado una y otra vez. ¿Por qué? Alejandro tardó unos segundos en responder. Necesitaba saber que habías existido. Lucía lo miró. No digas eso. Después de un tiempo, empecé a preguntarme si nuestro matrimonio había sido real o si yo había imaginado cada momento. Se acercó y retiró el abrigo de los hombros de Lucía. Debajo llevaba un vestido azul oscuro que Mateo había conseguido en el hotel. Le quedaba demasiado holgado, pero al menos ya no vestía el uniforme gris. Alejandro observó su rostro. Tengo que salir. El miedo apareció de inmediato en el pecho de Lucía. ¿A dónde vas? Al hotel. ¿Para qué? La expresión de él se endureció. Para terminar algunos asuntos. Alejandro, no. Lucía sujetó su brazo. El director solo hacía su trabajo. Yo llegaba tarde algunas veces. Estaba cansada. Cometía errores. Te amenazó con despedirte mientras te veía consumirte delante de él. No sabía quién era. Eso es lo que me preocupa. Lucía apretó más los dedos. Prométeme que no vas a hacerle daño. Alejandro guardó silencio. Prométemelo. Haré lo necesario para que nadie vuelva a tratarte de esa manera. Eso no es una promesa. Él colocó una mano sobre la de ella. Volveré en una hora. Mateo permanecerá frente a la puerta. El perímetro está cerrado y nadie entrará sin mi autorización. Lucía sintió que el miedo aumentaba. No quiero quedarme sola. Aquella confesión detuvo a Alejandro. Por un instante, su rostro perdió toda dureza. Se inclinó y apoyó los labios contra su frente. No está sola. El beso fue breve, pero firme. Nunca volverás a estarlo. Después se marchó. La hora siguiente fue interminable. Lucía recorrió el dormitorio como un fantasma que visitaba los restos de su propia vida. Entró en el vestidor. Sus vestidos seguían colgados en el mismo orden. También estaban los pantalones que utilizaba los fines de semana, las batas de seda y el abrigo rojo que Alejandro le había regalado durante su primer invierno juntos. Nada había sido reemplazado. Nada había sido retirado. Era un mausoleo construido para una mujer desaparecida. Lucía regresó a la cama y se sentó en el borde. El colchón cedió bajo su peso. Era demasiado blando. Después de años durmiendo en un sofá incómodo, la comodidad le parecía injusta. Tomó el libro de la mesilla y abrió la página marcada. El separador no era una tarjeta. Era un recibo de una cafetería. La fecha correspondía al día anterior a su huida. Lucía pasó el pulgar sobre los números impresos y sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Cuando el tirador de la puerta se movió, se sobresaltó. Alejandro entró. Se había cambiado. Ahora llevaba pantalones negros y una camisa oscura con las mangas remangadas hasta los antebrazos. Su aspecto era más ordenado. Pero había algo inquietante en la calma de sus movimientos. Lucía miró sus manos. Los nudillos de la derecha estaban enrojecidos. Decidió no preguntar. Elena entró detrás de él empujando un carrito elegante con varias bandejas cubiertas. La cena está preparada, anunció Alejandro. Elena dispuso la comida en una pequeña mesa junto al balcón y después se retiró. Alejandro apartó una silla. Siéntate. Lucía obedeció. Sobre la mesa había caldo de verduras, pan recién hecho y una pequeña porción de pollo a la plancha. Tomó la cuchara. La mano le temblaba. El primer sorbo descendió con dificultad. Su estómago no estaba acostumbrado a recibir una comida completa. Sin embargo, el caldo estaba caliente. Suave. Sabía a algo que había olvidado. A hogar. Alejandro se sentó frente a ella. No tocó su comida. Sirvió vino en una copa y la observó. Cada vez que Lucía llevaba la cuchara a los labios, su expresión parecía relajarse un poco. «¿Te duele?», dijo cuando ella dejó la cuchara. «Mi estómago se encoge. Llamaré al médico». «No es necesario. No te he preguntado si lo es». Lucía dejó escapar un suspiro.
Alejandro bebió un poco de vino. Ahora vas a hablar. Ella levantó la mirada. Ya te lo he contado todo. No. Él dejó la copa sobre la mesa. Me explicaste qué ocurrió después de marcharte. Pero todavía no me has dicho por qué lo hiciste. Lucía apartó los ojos. Quería escapar de esa vida. No me mientas. Su voz no era fuerte, pero estaba llena de certeza. Te conozco. Sé que me amabas. Sé que amabas esta casa. Incluso aceptabas los peligros que venían conmigo. No despertaste una mañana y decidiste abandonarlo todo. Lucía sostuvo la cuchara entre los dedos. El metal chocó suavemente contra el plato. No me marché porque quisiera. Alejandro se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿por qué? Lucía miró hacia el jardín oscuro. El viento agitaba las ramas de las encinas. Porque tuve que elegir. ¿Entre qué? Ella volvió los ojos hacia él. Entre estar contigo y mantenerte vivo. Alejandro quedó inmóvil. Explícate. Lucía respiró profundamente. ¿Recuerdas la gala del Museo del Prado, una semana antes del divorcio? Sí. Dijiste que te dolía la cabeza y nos marchamos temprano. No me dolía la cabeza. Alejandro dejó de parpadear. Encontré algo en mi bolso. ¿Qué? Una fotografía. Lucía apretó la cuchara hasta que los dedos le dolieron. Era una foto tuya en el balcón de tu despacho. Estaba tomada desde lejos, como si alguien utilizara una mira. El rostro de Alejandro se endureció. Había un punto rojo en el centro de tu frente. La habitación quedó en silencio. ¿Qué decía el mensaje? Preguntó él. Ella es la debilidad. Mientras permanezca a su lado, él seguirá siendo el objetivo. Si lo abandona, vivirá. Si se queda, apretaremos el gatillo. Alejandro apoyó ambas manos sobre la mesa. ¿Y no me lo contaste? No podía hacerlo. Tengo hombres entrenados. Seguridad. Contactos. Podría haber encontrado al responsable. No habrías podido detener una bala que no vieras venir. Lucía alzó la voz por primera vez. Sabían todo sobre nosotros. Mi horario. Tus reuniones. Los puntos ciegos del jardín. Alejandro se quedó muy quieto. ¿Cómo lo sabes? Al día siguiente encontré un teléfono desechable dentro de mi coche. La respiración de Lucía se aceleró. Me llamaron. Describieron la ropa que llevabas puesta en ese preciso instante. Dijeron que tenían a un tirador observándote. ¿Quién llamó? No lo sé. La voz estaba alterada. Hombre o mujer. No podía distinguirlo. Alejandro se levantó lentamente. ¿Qué te exigieron? Que solicitara el divorcio y desapareciera en menos de 24 horas. Lucía sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Dijeron que, si intentaba avisarte, dispararían. Si tú comenzabas a hacer preguntas, dispararían. Si alguno de tus hombres cambiaba la seguridad, dispararían. Alejandro caminó hacia ella. Alguien conocía nuestros códigos. Sí. Alguien sabía dónde estaban las cámaras. Sí. Alguien de dentro. Lucía asintió. Alejandro la miró como si los últimos 4 años acabaran de adquirir un significado completamente diferente. Ella no lo había abandonado. Había renunciado a todo para protegerlo. Me salvaste la vida, susurró. Lucía comenzó a llorar con más fuerza. No podía vivir en un mundo donde tú no estuvieras. Alejandro rodeó la mesa. La levantó de la silla y la estrechó contra su pecho. No fue un abrazo delicado. Fue desesperado. Hundió el rostro en su cabello y la sujetó como si temiera que volviera a desaparecer. Te odié, confesó con la voz rota. Durante 4 años creí que te habías cansado de mí. Pensé que habías encontrado a otro hombre. Lo siento. No. Alejandro se apartó lo suficiente para sostener su rostro entre las manos. No vuelvas a pedirme perdón. Secó sus lágrimas con los pulgares. Tú me protegiste. Y yo te dejé pagar el precio completamente sola. No podía saberlo. Debí saberlo. Apoyó la frente contra la de ella. Escúchame, Lucía. La persona que hizo esto cometió un error. Sus ojos se llenaron de una frialdad aterradora. Te dejó con vida. Alejandro. Quería eliminar mi debilidad. Sus dedos se tensaron suavemente alrededor del rostro de Lucía. Pero tú no eres mi debilidad. La voz se convirtió en un susurro.
Eres mi razón. Lucía cerró los ojos. Ten cuidado. Esta vez no voy a permitir que el miedo decida por nosotros. Alejandro la levantó entre sus brazos. La llevó hasta la cama y la depositó sobre las mantas. Después se tumbó a su lado, todavía vestido, y la atrajo contra su pecho. No intentó besarla. No pidió nada. Solo la rodeó con los brazos. Duerme. Lucía apoyó la cabeza sobre su hombro. ¿Vas a marcharte otra vez? No. Alejandro pasó una mano por su cabello, despacio. Permaneceré aquí cuando despiertes. El latido firme de su corazón llenó el silencio. Lucía cerró los ojos. El miedo continuaba allí, oculto en algún rincón de su mente. Pero ya no tenía que enfrentarlo sola. Mientras su respiración se volvía más lenta, Alejandro permaneció despierto mirando el techo. Códigos internos. Puntos ciegos. Información sobre sus movimientos. Solo un grupo muy reducido de personas podía conocer todo aquello. Pensó en Marcos. En los responsables de seguridad. Y finalmente en Nicolás Salazar, el asesor financiero que había preparado los documentos del divorcio con una eficacia sospechosamente perfecta. Alejandro estrechó a Lucía contra su cuerpo. Ella había sido su escudo durante 4 años. Ahora le correspondía a él protegerla. Y que Dios tuviera compasión del hombre que había provocado aquellas lágrimas. Porque Alejandro Valdés no la tendría. El vestido color burdeos se extendía alrededor de los pies de Lucía como vino derramado sobre la alfombra clara. Permanecía frente al espejo de cuerpo entero mientras Elena Robles ajustaba cuidadosamente la caída de la falda. La prenda había sido elegida para ocultar cuánto peso había perdido. Las mangas largas cubrían sus brazos delgados. El cuello alto aportaba elegancia, mientras la espalda descubierta dejaba visible una parte de su piel pálida. El maquillaje disimulaba las sombras bajo sus ojos. Su cabello castaño estaba recogido en un moño sencillo, dejando algunos mechones suaves alrededor del rostro. Aún así, Lucía no veía a una mujer poderosa en el espejo. Veía a la empleada que, apenas 3 días antes, limpiaba baños y empujaba un carrito por los pasillos del Hotel Velázquez. Veía a alguien que estaba fingiendo pertenecer a aquel lugar. Le queda perfecto, dijo Elena. La gobernanta sonrió, aunque sus ojos se detuvieron con tristeza en los hombros demasiado marcados de Lucía. Está preciosa. Lucía deslizó las manos por la tela. Parece que estoy interpretando un papel. No está interpretando nada. Una voz grave llegó desde la puerta. Elena se apartó de inmediato. Alejandro entró en el dormitorio vestido con un smoking negro perfectamente ajustado. La camisa blanca resaltaba contra la oscuridad del traje. Se había afeitado y llevaba el cabello peinado hacia atrás. Parecía tranquilo. Pero Lucía ya sabía que aquella calma era la más peligrosa de todas. Déjanos solos, ordenó. Elena asintió y salió del dormitorio. Alejandro avanzó hasta quedar detrás de Lucía. Sus miradas se encontraron a través del espejo. Durante unos segundos no dijo nada. Solo la contempló. Pedí que fuera rojo, murmuró finalmente. Pero este tono es mejor. Lucía apartó la vista. No sé si puedo hacerlo. Sí puedes. Todo el mundo me observará. Eso es exactamente lo que quiero. Alejandro se acercó un poco más. Su pecho rozó la espalda descubierta de Lucía y el calor de su cuerpo la hizo contener el aliento. Esta noche no es una fiesta, dijo. Es un mensaje para tus enemigos. Para todos. La voz de Alejandro se volvió más baja. Quiero que sepan que has regresado. Quiero que entiendan que cualquiera que se acerque a ti tendrá que pasar primero por mí. Lucía sintió un escalofrío. Esteban Garrido estará allí. Alejandro sostuvo su mirada en el espejo. Mejor. Esteban Garrido dirigía una de las organizaciones rivales más poderosas de Madrid. Durante años había mantenido una paz inestable con los Valdés. Lucía nunca había confiado en él. Tenía una sonrisa amable y unos ojos que jamás sonreían. Nos estará observando, dijo ella. Quiero que observe. Alejandro introdujo una mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una caja alargada de terciopelo. La abrió. En el interior descansaba un collar de diamantes y rubíes. Las piedras parecían pequeñas gotas de sangre bajo la luz de la lámpara. Recógete el cabello. Lucía obedeció. Alejandro colocó el collar alrededor de su cuello.
Sus dedos se demoraron al cerrar el broche. Después inclinó la cabeza y dejó un beso suave junto a su oído. Lucía cerró los ojos. Ya no eres una empleada invisible, susurró él. Eres Lucía Valdés. Ella abrió los ojos. Legalmente sigo siendo Herrera. La mandíbula de Alejandro se tensó. Eso puede solucionarse. Lucía lo miró con advertencia. No empieces. Una sombra de sonrisa apareció en los labios de él. Esta noche no. Tomó sus hombros con cuidado y volvió a colocarla frente al espejo. Mírate. Lucía observó su reflejo. El vestido. Las joyas. Alejandro detrás de ella, oscuro y firme como una muralla. Sobreviviste a la pobreza, continuó él. Sobreviviste al dolor. Enterraste a tu madre y seguiste caminando. Una sala llena de hombres arrogantes no puede hacerte daño. No sabes lo que pueden decir. No importa lo que digan. Alejandro giró a Lucía para que lo mirara directamente. No bajes la cabeza. Ella respiró despacio. Lo intentaré. No. Él tomó su mano y la colocó sobre su brazo. Lo harás. El trayecto hasta el Palacio de Cibeles transcurrió en silencio. La gala benéfica reunía a políticos, empresarios, jueces y hombres que utilizaban la caridad como una máscara para ocultar negocios mucho menos respetables. Mateo conducía el vehículo blindado. Alejandro permanecía junto a Lucía en el asiento trasero. Sujetaba su mano y acariciaba lentamente sus nudillos con el pulgar. La lluvia golpeaba los cristales. Cuando el vehículo se detuvo frente a la entrada, los destellos de las cámaras iluminaron la noche. Lucía sintió que el aire le faltaba. Mírame, dijo Alejandro. Ella volvió el rostro hacia él. No mires al suelo cuando salgamos. Mira a través de ellos. ¿Y si no puedo? Estaré a tu lado. Mateo abrió la puerta. Alejandro descendió primero. Después extendió la mano hacia Lucía. En cuanto apareció, los fotógrafos comenzaron a gritar. Las luces estallaron a su alrededor. Lucía sintió una necesidad desesperada de retroceder, pero Alejandro apoyó la mano en la parte baja de su espalda. No la empujó. La sostuvo. Subieron juntos los escalones. Dentro del gran salón, una orquesta de cuerda interpretaba una melodía suave. Las conversaciones comenzaron a apagarse una tras otra. Primero cerca de la entrada. Después en el centro de la sala. En pocos segundos, cientos de personas los observaban. Lucía sintió todas aquellas miradas sobre su cuerpo. Algunos asistentes parecían sorprendidos. Otros, decepcionados de verla viva. Alejandro siguió caminando sin reducir el paso. La condujo hasta el centro del salón, donde resultaba imposible ignorarlos. Un camarero se aproximó con una bandeja. Alejandro tomó 2 copas de champán y entregó una a Lucía. Solo un sorbo, murmuró. Todavía estás débil. Ella asintió. Estaba a punto de beber cuando escuchó una voz detrás de ellos. Vaya, vaya. Parece que los muertos han decidido regresar. Lucía se quedó inmóvil. Alejandro giró junto a ella. Esteban Garrido se acercaba con una copa de whisky en la mano. Era bajo, robusto y llevaba un traje brillante que parecía demasiado llamativo para la ocasión. Su sonrisa revelaba satisfacción, pero sus ojos recorrían a Lucía con un desprecio calculado. Garrido, dijo Alejandro. Creía que esta gala tenía normas de vestimenta. Esteban soltó una risa áspera. Siempre tan divertido, Valdés. Dio un paso hacia Lucía. Pero no estaba hablando contigo. Alejandro se movió apenas, colocándose entre ambos. Esteban fingió no darse cuenta. Lucía Herrera, continuó. ¿O debería llamarte señora Valdés otra vez? Algunas personas cercanas dejaron de hablar para escuchar. He oído historias muy interesantes sobre ti. Lucía apretó la copa. La gente aburrida suele inventar historias. La sonrisa de Esteban se ensanchó. No creo que esta sea inventada. Dicen que te encontraron empujando un carrito en un hotel. Un murmullo recorrió el grupo. Alejandro dio un paso al frente. Lucía apoyó la mano sobre su pecho. El contacto lo detuvo. Ella sabía lo que Esteban buscaba. Quería provocar una reacción. Quería que Alejandro lo atacara frente a jueces, policías y periodistas. Lucía salió lentamente de la protección de su cuerpo. No sabía que seguías mi carrera con tanta atención, dijo.
Esteban ladeó la cabeza. ¿Carrera? ¿Así llamas ahora a limpiar baños? Algunas personas bajaron la mirada, incómodas. Otras esperaban una humillación. Lucía sintió temblar sus piernas, pero no permitió que se notara. Sonrió. No era una sonrisa amable. Era una expresión fría que había aprendido observando a Alejandro. Aprendí muchas cosas limpiando, respondió. Me alegra oírlo. La suciedad es honesta. Esteban frunció ligeramente el ceño. Lucía dio un paso hacia él. Nunca intenta parecer otra cosa. Uno sabe dónde está y cómo eliminarla. Levantó la copa y tomó un pequeño sorbo. Pero tú eres diferente. La sonrisa de Esteban desapareció. Lucía recorrió su traje con la mirada. Llevas ropa cara. Bebes un whisky cuyo nombre seguramente has practicado antes de entrar. Sonríes como si pertenecieras a este lugar. Se inclinó apenas hacia él. Pero sigues oliendo a desesperación. El rostro de Esteban comenzó a enrojecer. Alrededor de ellos reinaba un silencio absoluto. Ten cuidado, advirtió él. Lo tengo. Lucía sostuvo su mirada. Durante años limpié la basura que otras personas dejaban atrás. Por eso aprendí a reconocerla con facilidad. Un murmullo ahogado surgió entre los invitados. Algunos limpian la basura, Esteban. Lucía sonrió de nuevo. Y otros son la basura. Alguien soltó una risa. Después otra. Esteban miró a su alrededor y comprendió que había perdido el control de la situación. Sus dedos se cerraron alrededor de la copa. No deberías provocar a hombres que no conoces. Alejandro apareció junto a Lucía. Esta vez sonreía. Había orgullo en sus ojos. Un orgullo oscuro y peligroso. Rodeó la cintura de Lucía y la atrajo hacia su costado. Creo que mi esposa te ha respondido con bastante claridad. Esteban miró el brazo de Alejandro alrededor de ella. Vigila tu espalda, Valdés. Siempre lo hago. Las calles están peligrosas esta noche. Alejandro inclinó la cabeza. Entonces será mejor que tengas cuidado al volver a casa. Esteban sostuvo su mirada durante varios segundos. Después giró bruscamente y se alejó entre los invitados. Las conversaciones regresaron poco a poco. Pero ahora las miradas hacia Lucía habían cambiado. Ya no la observaban como una víctima. La observaban con respeto. Tal vez con miedo. Alejandro se inclinó hacia ella. Pensé que tendría que matarlo. Lucía soltó el aire que había contenido. Yo pensé que iba a desmayarme. Hiciste algo mucho peor. ¿Qué? Lo convertiste en alguien pequeño. Las piernas de Lucía comenzaron a temblar ahora que la tensión disminuía. Quiero irme. Alejandro dejó de sonreír. ¿Te encuentras mal? Solo estoy cansada. Apoyó una mano sobre su brazo. Llévame a casa, por favor. Alejandro levantó la vista y localizó a Mateo cerca de una columna. Le hizo una señal. Nos vamos. Caminaron hacia la salida mientras los invitados se apartaban para dejarles paso. Afuera, la lluvia había cesado. El pavimento brillaba bajo las luces de la entrada. Mateo acercó el vehículo y abrió la puerta trasera. La zona está despejada. Alejandro ayudó a Lucía a entrar. Después subió junto a ella. La puerta se cerró y el ruido exterior desapareció. Lo hiciste muy bien, dijo él. Lucía apoyó la cabeza contra el asiento. Garrido me odia. Garrido odia a cualquiera que le recuerde lo insignificante que es. Me miró como si quisiera verme muerta. Alejandro tomó su mano. Tendrá que esperar mucho tiempo. El vehículo se alejó del palacio. Lucía cerró los ojos. El movimiento del coche y el roce del pulgar de Alejandro sobre su piel comenzaron a tranquilizarla. Mateo tomó una calle secundaria para evitar a los periodistas. La vía estaba casi vacía. Los edificios se alzaban oscuros a ambos lados. Lucía abrió los ojos cuando el vehículo redujo la velocidad. ¿Por qué vamos por aquí? Hay tráfico en la avenida principal, respondió Mateo. Alejandro miró por la ventanilla. Algo en su expresión cambió. Mateo. No consiguió terminar. La explosión no sonó como un trueno. Se sintió como un golpe contra todo el cuerpo. Una luz blanca llenó el interior. El vehículo se levantó parcialmente del suelo y cayó con violencia sobre la suspensión. Lucía fue lanzada hacia un lado. Su cabeza golpeó el respaldo de la puerta.
Abajo, rugió Alejandro. Se arrojó sobre ella. La cubrió con su cuerpo justo cuando una ráfaga de disparos golpeó el costado del vehículo. El cristal se llenó de grietas. Pero resistió. Mateo, gritó Alejandro. Han destruido los neumáticos. El conductor sujetaba el volante con ambas manos mientras el vehículo derrapaba. Las llantas rozaron el asfalto, produciendo una lluvia de chispas. Un segundo impacto sacudió la carrocería. Lucía sintió los brazos de Alejandro alrededor de su cabeza. ¿Estás herida? Él apartó ligeramente el rostro para examinarla. Sus ojos estaban descontrolados. No lo sé. Mírame. Alejandro recorrió su rostro y su cuello buscando sangre. No levantes la cabeza. Quédate en el suelo. Sacó una pistola del interior de su chaqueta. Lucía observó el arma con horror. ¿Qué está pasando? Una emboscada. Otra ráfaga golpeó la parte trasera. Mateo aceleró, obligando al vehículo dañado a avanzar sobre las llantas. Hay 4 hombres, informó. Tal vez 5. 2 vehículos. Alejandro miró el cristal agrietado. Sabían la ruta. Mateo no respondió. ¿Quién conocía este trayecto? Preguntó Alejandro. Nosotros. Marcos. El equipo de seguridad. Mateo dudó. Alejandro terminó la frase. Y Nicolás. El nombre cayó dentro del vehículo como otra explosión. Nicolás Salazar. El hombre que había preparado el divorcio. El hombre que conocía las cámaras, las rutas y los horarios. Lucía miró a Alejandro. La comprensión apareció en sus ojos. Fue él. Todavía no lo sé. La voz de Alejandro se volvió fría. Pero voy a averiguarlo. Un nuevo impacto golpeó el cristal. Alejandro empujó a Lucía todavía más abajo y colocó su cuerpo entre ella y los disparos. Escúchame, dijo. El blindaje resistirá. Mateo nos sacará de aquí. Lucía sujetó su camisa. No me dejes. Alejandro la miró. En medio de los disparos y del metal retorcido, su expresión se suavizó. Nunca más. Mateo giró el volante con fuerza. El vehículo embistió a uno de los coches atacantes. El choque sacudió todo el interior. Alejandro sostuvo a Lucía contra su pecho. Estoy contigo, susurró ella. La respuesta de Alejandro llegó junto a otra ráfaga de disparos. Siempre. El vehículo blindado aceleró sobre las llantas destrozadas. La noche acababa de transformarse en una guerra, los neumáticos del vehículo de sustitución crujieron sobre la nieve intacta. El sonido se extendió por la montaña como si alguien estuviera triturando huesos bajo las ruedas. Habían dejado atrás Madrid hacía más de 1 hora. También las sirenas, el humo, el cristal roto y los disparos. La casa de seguridad no era una cabaña corriente. Era una estructura de piedra, acero y cristal construida sobre una ladera aislada de la sierra. Desde la distancia parecía una sombra oscura incrustada en la montaña. No había caminos visibles alrededor ni viviendas cercanas. Solo árboles, nieve y silencio. Mateo había permanecido en la ciudad para reunir al resto del equipo y borrar su rastro. Alejandro había tomado el volante del vehículo de emergencia y había conducido sin detenerse. Ahora sujetaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían quedado blancos. La chaqueta del smoking estaba rasgada a la altura del hombro. Su camisa negra tenía polvo, restos de cristal y una mancha oscura junto a la cintura. Lucía llevaba observándola durante los últimos 20 minutos. Hemos llegado, dijo Alejandro. Su voz sonaba áspera. Lucía asintió, aunque sus dientes seguían castañeteando. No era solo por el frío. El cuerpo empezaba a reaccionar después de todo lo ocurrido. La explosión. Los disparos. El choque. La carrera hasta el punto donde Mateo había ocultado el segundo vehículo. Todo había sucedido demasiado rápido. Ahora que estaban quietos, el miedo parecía más real. Alejandro salió del coche. El viento helado agitó su cabello y se coló por el cuello abierto de la camisa. Rodeó el vehículo y abrió la puerta de Lucía. No esperó a que ella encontrara el equilibrio. La ayudó a salir, colocó un brazo alrededor de su cintura y la guió hacia la entrada. En la otra mano llevaba la pistola. La mantenía baja, junto al muslo, pero lista. Lucía miró los árboles oscuros. Cada sombra parecía esconder a alguien.
Alejandro introdujo un código en el panel situado junto a la puerta. Después apoyó el pulgar sobre el lector biométrico. La cerradura emitió un sonido seco. La puerta de acero se abrió. «Entra». Lucía cruzó el umbral. El interior estaba oscuro, pero el suelo de piedra irradiaba calor bajo sus pies. Alejandro entró detrás de ella y cerró. El mecanismo de seguridad se activó con varios golpes metálicos. Esta vez, el sonido no pareció encerrarla. Pareció mantener el peligro fuera. «No enciendas las luces principales», ordenó Alejandro. «Y no te acerques a las ventanas». Avanzó por la casa con movimientos rápidos. Comprobó cada habitación. Revisó puertas, cámaras y sensores. Después activó el sistema de seguridad desde una pantalla colocada en la pared del salón. Lucía permaneció en medio de la estancia, abrazándose el cuerpo. El vestido burdeos estaba rasgado en la parte inferior y cubierto de polvo. Había perdido uno de los pendientes y el collar se había desplazado sobre su cuello. Se sentía como una muñeca abandonada después de una batalla. «Alejandro». Él no respondió. Observaba las imágenes de las cámaras exteriores. «Alejandro». Lucía habló más alto. Él se giró con brusquedad. La pistola se elevó por reflejo. Al reconocerla, la bajó de inmediato. Sus ojos seguían demasiado abiertos. Su respiración era rápida. «¿Estás herida?» «No». Alejandro avanzó hacia ella. «¿Te golpeaste la cabeza? ¿Tienes mareos?» «Estoy bien». Lucía señaló su costado. «Tú no». Alejandro bajó la mirada. La camisa estaba empapada de sangre por encima de la cadera. Tocó la zona y examinó sus dedos manchados como si acabara de descubrir la herida. «No es nada. Estás sangrando. Un fragmento de metal. No ha alcanzado nada importante». Volvió a mirar la pantalla. Lucía sintió que algo dentro de ella cambiaba. El miedo seguía allí. Pero ahora necesitaba hacer algo. No podía disparar. No sabía organizar una huida. Sin embargo, sí podía ayudarlo. «¿Dónde está el botiquín?» Alejandro señaló un pasillo. «En el baño. Debajo del lavabo». Lucía se quitó los zapatos y corrió descalza sobre el suelo cálido. Encontró un maletín médico de gran tamaño. En su interior había gasas, desinfectante, suturas, vendas y medicamentos. Regresó al salón. Alejandro se había quitado la chaqueta y estaba desabrochándose la camisa. Cuando dejó el torso al descubierto, Lucía se detuvo. Un hematoma oscuro comenzaba a extenderse por su hombro. Debía de habérselo hecho al cubrirla durante el choque. En el costado tenía un corte irregular de varios centímetros. No parecía profundo, pero continuaba sangrando. «Siéntate», ordenó Lucía. Alejandro la miró. «Estoy bien. Siéntate». Esta vez había firmeza en la voz de ella. Alejandro guardó la pistola sobre la mesa y obedeció. Se dejó caer en el sofá de cuero. Lucía se arrodilló frente a él y abrió el botiquín. El olor del desinfectante sustituyó poco a poco al humo y a la pólvora que impregnaban sus ropas. Sus manos dejaron de temblar. Aquel era un problema concreto. Una herida. Algo que podía limpiar y cubrir. «Va a escocer». Alejandro apoyó la cabeza contra el respaldo. «Hazlo». Lucía pasó una gasa con alcohol sobre el corte. Los músculos del abdomen de Alejandro se tensaron. Él dejó escapar el aire entre los dientes, pero no se apartó. Lucía limpió la sangre con cuidado. «Hay un pequeño trozo de metal». Tomó unas pinzas. «Tengo que sacarlo». Alejandro asintió. Ella inclinó el rostro para ver mejor y retiró el fragmento. Era diminuto. Suficiente para haber abierto la piel, pero no para causar una lesión grave. Lucía aplicó una crema antibiótica y aproximó los bordes de la herida con tiras adhesivas. «Necesitarías 1 o 2 puntos. Esto bastará. Solo si permaneces quieto. No pienso ir a ninguna parte». Lucía levantó la vista. Alejandro no observaba la herida. La observaba a ella. Sus ojos seguían cada movimiento de sus manos. «Me salvaste», susurró Lucía. «Mateo nos sacó de allí. Tú te arrojaste sobre mí». Alejandro bajó la mirada hacia sus dedos. «No iba a permitir que te alcanzaran. Podrías haber muerto. Pero no he muerto». Lucía presionó la venda sobre su costado. «Eso no significa que no haya importado».
Sus dedos permanecieron un instante sobre la piel caliente. Bajo la palma sintió el latido firme de su corazón. Alejandro levantó una mano y sujetó la muñeca de Lucía. No con fuerza. Solo para mantenerla allí. Escúchame, dijo. Me habría puesto delante de un tren por ti. Unas cuantas balas no cambia nada. Lucía tragó saliva. No vuelvas a decirlo como si tu vida no importara. Mi vida solo tiene sentido si tú sigues respirando. Eso no es justo. Alejandro se inclinó hacia ella. Nada de esto ha sido justo. Lucía apartó la mirada. La emboscada ocurrió por mí. No. Si no hubiera regresado. Alejandro soltó su muñeca y tomó su rostro entre las manos. No vuelvas a decir eso. Su voz se volvió firme. La emboscada ocurrió porque alguien nos traicionó. No porque tú hayas vuelto. Esteban me amenazó. Garrido no tenía tiempo para preparar algo así después de la gala. Alejandro se levantó con cuidado. Caminó hasta la mesa donde había dejado la pistola. La bomba estaba colocada antes de que llegáramos al palacio. Sabían qué ruta utilizaría Mateo. Conocían el vehículo y el horario. Entonces Nicolás. Es la posibilidad más evidente. ¿Confiabas en él? Alejandro soltó una risa sin humor. Le confiaba las cuentas, las rutas y las comunicaciones internas. También preparó el divorcio. Sí. Alejandro miró la nieve a través del cristal oscuro. Y lo hizo demasiado rápido. Lucía se puso en pie. Quizá fue él quien dejó la fotografía. O trabajaba para la persona que lo hizo. ¿Por qué querría separarnos? Alejandro permaneció en silencio. Después se volvió hacia ella. Porque durante aquellos años yo estaba intentando cerrar un acuerdo que habría dejado a la organización de Garrido sin acceso al puerto. ¿Y nuestra separación lo cambió? Después de que te marcharas, perdí el control. Alejandro pasó una mano por su rostro. Rompí negociaciones. Ataqué negocios que no debía tocar. Dejé de escuchar a mis asesores. Y Nicolás se benefició. Él asumió más poder. Lucía sintió frío a pesar del calor de la casa. Entonces consiguió exactamente lo que quería. Alejandro miró el vestido rasgado de Lucía. Todavía no sabemos si actuaba solo. El teléfono cifrado colocado sobre la mesa vibró. Alejandro tomó la pistola antes de contestar. Habla. La voz de Mateo llegó con interferencias. Estamos limpios. Nadie nos ha seguido. ¿Bajas? 3 hombres heridos. Ninguno grave. Uno de los atacantes está muerto y otro ha sido capturado. Alejandro endureció el rostro. ¿Ha hablado? Todavía no. Hablará. Lucía sintió un escalofrío al escuchar la calma con la que lo dijo. Hay algo más, continuó Mateo. Nicolás ha desaparecido. Alejandro cerró los ojos por un instante. ¿Cuándo? Su teléfono dejó de emitir señal 15 minutos antes del ataque. La casa está vacía. Su familia también. Bloquea todas las salidas de la ciudad. Ya está hecho. Revisa aeropuertos, estaciones y carreteras privadas. Sí. Mateo dudó. Alejandro, hemos encontrado una transferencia desde una cuenta vinculada a Garrido. El dinero terminó en una sociedad controlada por Nicolás. ¿Cuánto? 3 millones. Alejandro miró a Lucía. ¿Fecha? La primera parte fue ingresada 4 años atrás. 2 días antes de que Lucía solicitara el divorcio. El silencio se hizo absoluto. Lucía tuvo que apoyarse en el respaldo del sofá. 4 años. Nicolás había recibido el dinero antes de que ella desapareciera. Fue él, susurró. Alejandro no apartó la mirada de ella. Encuéntralo, ordenó al teléfono. Lo haremos. Vivo. Mateo entendió la advertencia. Sí. Alejandro colgó. Lucía sentía que las piernas ya no la sostenían. Se sentó lentamente. Todo este tiempo estaba dentro de la casa. Sí. Conocía a mi madre. Alejandro se acercó. Lucía. Me preguntaba por ella. Me llevaba al hospital cuando tú no podías acompañarme. Su voz comenzó a quebrarse. Sabía que estaba enferma. Sabía que yo haría cualquier cosa por protegerte. Alejandro se arrodilló frente a ella. Utilizó tu bondad. Y nosotros no vimos nada. Yo no vi nada. Alejandro sujetó sus manos. La responsabilidad es mía. Lucía negó con la cabeza.
No puedes cargar tan bien con esto. Lo haré. Eso es exactamente lo que me dijiste que dejara de hacer. Alejandro se quedó callado. Lucía lo miró. El hombre sentado frente a ella podía ordenar que media ciudad se cerrara. Podía movilizar hombres armados. Podía comprar un hotel con una llamada. Y, sin embargo, en aquel momento parecía simplemente cansado. Herido. Humano. Necesitas descansar, dijo ella. No mientras Nicolás siga libre. Mateo lo está buscando. Mateo no está aquí. Alejandro recorrió la casa con la mirada. Este lugar es seguro, pero no permaneceremos más de una noche. Lucía se levantó. Entonces descansaremos esta noche. Él arqueó una ceja. ¿Me estás dando órdenes? Sí. Por primera vez desde la gala, una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Alejandro. ¿Empiezas a recordar quién eras? No. Lucía tomó su mano. Estoy empezando a recordar quién soy. Alejandro bajó la mirada hacia sus dedos entrelazados. Lucía lo condujo hacia el dormitorio principal de la casa de seguridad. Era una habitación sencilla, con una cama amplia, muebles de madera y una ventana protegida por una persiana metálica. Sobre una silla había ropa de emergencia. Lucía tomó una camiseta oscura y unos pantalones cómodos. Voy a cambiarme. Alejandro se volvió para darle privacidad. Lucía retiró el collar de rubíes y lo dejó sobre la cómoda. Después se quitó el vestido rasgado. La tela cayó al suelo como el resto de una vida que había comenzado y terminado en una sola noche. Cuando estuvo vestida, se acercó a Alejandro. Ya puedes mirar. Él se volvió. Sus ojos recorrieron el rostro de Lucía, comprobando una vez más que estaba allí. Tú también deberías cambiarte. Alejandro observó la camisa manchada de sangre. Después. Ahora. Lucía encontró una camiseta limpia y se la entregó. Alejandro obedeció con una paciencia que nadie más habría conseguido de él. Cuando terminó, se sentó en el borde de la cama. Lucía se colocó a su lado. Durante un rato ninguno habló. Afuera, la nieve seguía cayendo. Pensaba que regresar contigo significaría volver a una jaula, confesó Lucía. Alejandro tensó la mandíbula. Nunca quise que te sintieras así. Lo sé. Ella apoyó la cabeza en su hombro sano. Ahora entiendo que no era una jaula. Alejandro volvió el rostro hacia ella. ¿Qué era? Lucía cerró los ojos. Una fortaleza. Él permaneció inmóvil durante unos segundos. Después levantó el brazo y la atrajo con cuidado hacia su pecho. Las fortalezas también pueden caer, murmuró. Entonces tendremos que reconstruirla. Alejandro apoyó los labios sobre su cabello. Juntos. Lucía escuchó su corazón. Esta vez no sonaba como una promesa imposible. Sonaba como una decisión. En algún lugar de Madrid, Nicolás Salazar huía. Esteban Garrido creía haber debilitado a los Valdés. Pero ambos habían cometido el mismo error. Habían confundido la separación con la derrota. Y mientras la nieve cubría la montaña, Alejandro y Lucía comenzaban a comprender algo que sus enemigos todavía ignoraban. Separados, habían sobrevivido. Juntos, podían destruir a cualquiera que volviera a intentar romperlos. La luz gris del amanecer apenas había comenzado a filtrarse entre las montañas cuando el teléfono cifrado vibró sobre la mesilla. Alejandro abrió los ojos de inmediato. No había dormido profundamente. Permanecía sentado contra el cabecero, con Lucía apoyada sobre su pecho y una mano cerrada alrededor de la pistola que había dejado bajo la almohada. Lucía se movió al sentir el cambio en su respiración. ¿Qué ocurre? Alejandro tomó el teléfono. Habla. La voz de Mateo llegó baja y tensa. Tenemos a Nicolás. Alejandro se quedó inmóvil. Lucía levantó la cabeza. ¿Dónde? En un aeródromo privado al norte de Madrid. Intentaba salir del país en un avión alquilado. ¿Estás solo? No. 2 hombres de Garrido estaban con él. Uno se rindió. El otro está muerto. Alejandro miró hacia la persiana metálica cerrada. Llevadlo a la finca. Mateo guardó silencio durante un instante. ¿Estás seguro de que quiere regresar? Sí. Podría ser otra trampa. Lo sé. Alejandro bajó la vista hacia Lucía. Pero quiero que hable delante de ella. Lucía sintió que el estómago se le cerraba. Alejandro. Él cubrió el micrófono con una mano. No tienes que estar presente.
Sí tengo. Lucía. Utilizó a mi madre. Me hizo creer que ibas a morir. Me robó 4 años. Su voz tembló, pero no retrocedió. Quiero escucharlo. Alejandro estudió su rostro. Después volvió al teléfono. Preparad la casa. Revisad cada acceso. Nadie entra ni sale sin la autorización de Mateo. Entendido. ¿Y Garrido? Ha desaparecido de su residencia. Sus hombres están quemando documentos. Una calma peligrosa se extendió por la expresión de Alejandro. Entonces ya sabe que Nicolás ha sido capturado. Probablemente. Que lo sepa. Alejandro colgó. Lucía se apartó lentamente de su pecho. ¿Qué vas a hacerle? Él dejó el teléfono sobre la mesilla. Primero voy a escuchar. ¿Y después? Alejandro no respondió. Lucía sostuvo su mirada. No quiero que me mientas. Después dependerá de lo que diga. Eso tampoco es una respuesta. Alejandro pasó una mano por su rostro. Parecía más agotado que la noche anterior. Lucía, ese hombre te amenazó. Te obligó a abandonarme. Sabía que tu madre estaba enferma y aún así te dejó sola. Lo sé. Intentó matarnos anoche. También lo sé. Entonces no me pidas compasión. Lucía bajó la mirada hacia sus manos. No te pido compasión por él. Volvió a mirarlo. Te la pido por ti. Alejandro frunció el ceño. No quiero que, cuando todo termine, sigas prisionero de lo que nos hicieron. La dureza de su rostro se debilitó apenas. Lucía tomó su mano. Necesitamos la verdad. No otra herida. Alejandro apretó los dedos de ella. La verdad no siempre llega sin sangre. Entonces intenta que esta vez llegue con la menor posible. Él guardó silencio. Finalmente asintió. Nos marcharemos en 10 minutos. El regreso a la finca Valdés se realizó con 3 vehículos y un equipo armado distribuido por la carretera. Lucía llevaba pantalones oscuros, un jersey de lana y el abrigo de cachemira. No había joyas, maquillaje ni señales de la mujer que había aparecido en la gala. Alejandro viajaba a su lado. La herida del costado estaba vendada y su rostro había recuperado aquella expresión impenetrable que utilizaba delante de sus hombres. Pero Lucía podía sentir la tensión en su mano. No dejó de sujetarla durante todo el trayecto. Cuando llegaron, la finca parecía una instalación militar. Guardias armados vigilaban las puertas. Las cámaras se movían siguiendo cada vehículo. Mateo los esperaba en el vestíbulo. Tenía un corte sobre una ceja y la chaqueta manchada de barro. Está en la biblioteca, informó. ¿Ha hablado? Solo ha pedido un abogado. Alejandro continuó avanzando. No lo necesita. Lucía caminó junto a él. Mateo miró sus manos entrelazadas, pero no dijo nada. 2 guardias custodiaban las puertas de la biblioteca. Al abrirlas, Lucía vio a Nicolás Salazar sentado en una silla en el centro de la habitación. Tenía las manos atadas delante del cuerpo. Su traje estaba arrugado. Había perdido la corbata y un hematoma comenzaba a aparecer bajo su ojo izquierdo. Aún así, cuando vio entrar a Alejandro, intentó sonreír. Alejandro. Por fin podemos hablar como personas razonables. Entonces vio a Lucía. La sonrisa desapareció. Lucía se detuvo. Durante años había considerado a Nicolás un amigo. Había cenado en su casa. Había confiado en él cuando Alejandro estaba lejos. Incluso le había pedido consejo después de recibir la primera amenaza, sin revelarle toda la verdad. Ahora comprendía que cada gesto de preocupación había sido una mentira. Alejandro cerró la puerta detrás de ellos. Mírala, ordenó. Nicolás apartó los ojos. No sé de qué estás hablando. Alejandro cruzó la habitación y lo agarró del cabello, obligándolo a levantar la cabeza. He dicho que la mires. Nicolás fijó los ojos en Lucía. Por primera vez, ella vio miedo verdadero en su rostro. Explícale por qué lo hiciste. No hice nada. Alejandro lo soltó con brusquedad. Tenemos las transferencias. Nicolás tragó saliva. Eso no demuestra nada. 3 millones de euros enviados desde una sociedad vinculada a Garrido. El primer ingreso llegó 2 días antes del divorcio. Era una operación comercial. También tenemos al hombre que sobrevivió a la emboscada. La expresión de Nicolás cambió. Alejandro lo vio. Ha hablado. Era una mentira.
Lucía lo comprendió por la forma en que Mateo, junto a la puerta, permaneció completamente quieto. Pero Nicolás no lo sabía. Ese idiota no sabe nada, escupió. Alejandro sonrió sin alegría. Acabas de admitir que lo conoces. Nicolás cerró los ojos. Durante unos segundos solo se escuchó el fuego de la chimenea. Garrido iba a destruirte, dijo finalmente. No. Alejandro se acercó. Tú ibas a ayudarlo a hacerlo. ¿No entiendes cómo era entonces? Nicolás levantó la voz. Tomabas decisiones sin escuchar a nadie. Estaba cerrando los puertos, rechazando alianzas y arrastrándonos a una guerra. Así que decidiste venderme. Decidí salvar la organización. Lucía sintió una oleada de asco. ¿Amenazándome? Nicolás la miró. Tú eras el problema. Alejandro dio un paso, pero Lucía colocó una mano sobre su brazo. Déjalo hablar. Nicolás soltó una risa amarga. Desde que apareciste, Alejandro comenzó a volverse débil. Cancelaba reuniones por ti. Perdonaba errores. Pensaba en hijos, en vacaciones, en retirarse. Lucía sintió que el aire se detenía. ¿Y eso te parecía debilidad? Para un hombre como él, sí. Nicolás volvió la mirada hacia Alejandro. Garrido quería matarte. Yo le ofrecí una solución mejor. Si ella desaparecía, tú volverías a ser quien eras. ¿Quién te dio los códigos? Preguntó Alejandro. Nicolás guardó silencio. Alejandro se inclinó sobre él. ¿Quién más estaba involucrado? Nadie. Mientes. Fui yo. No tenías acceso a todos los puntos ciegos. Nicolás apretó la mandíbula. Lucía recordó algo. Una conversación olvidada. Una tarde en el jardín, pocos días antes de la gala. Marcos, susurró. Alejandro giró hacia ella. ¿Qué? Marcos me preguntó si las cámaras nuevas me molestaban. Dijo que algunas zonas del jardín seguirían sin vigilancia para darme privacidad. Mateo levantó la cabeza. Nicolás palideció. Alejandro lo vio. Marcos te ayudó. No. Mateo, ordenó Alejandro sin apartar la mirada de Nicolás. Detén a Marcos. Mateo abrió la puerta de inmediato. Pero antes de que pudiera salir, se escucharon disparos en el pasillo. 1, 2. Después una ráfaga. Mateo sacó el arma. Alejandro tomó a Lucía por la cintura y la empujó detrás de una estantería. Quédate aquí. Alejandro. No salgas. La puerta se abrió de golpe. Uno de los guardias cayó al suelo. Detrás de él apareció Marcos Rivas con una pistola en cada mano. Disparó hacia Mateo. Mateo respondió. La madera de la puerta estalló. Alejandro protegió a Lucía con su cuerpo mientras disparaba desde el lateral de la estantería. Marcos retrocedió hacia el corredor. Nicolás. Gritó. Muévete. Nicolás se levantó con dificultad y corrió hacia la puerta, todavía con las manos atadas. Lucía vio algo metálico bajo la mesa. La pistola de uno de los guardias. Sin pensarlo, se agachó y la tomó. Pesaba más de lo que imaginaba. Alejandro se volvió al escuchar el movimiento. Lucía, no. Nicolás llegó hasta ella antes de que pudiera retroceder. La agarró por el cuello y la arrastró contra su pecho. Lucía dejó escapar un grito. Él le arrebató el arma y la apuntó contra su sien. Todo se detuvo. Alejandro quedó inmóvil. Mateo mantuvo su arma dirigida hacia Marcos. Nicolás respiraba con dificultad detrás de Lucía. Baja la pistola, ordenó. Alejandro no obedeció. Si la lastimas, no saldrás vivo de esta habitación. No saldré vivo de todas formas. Nicolás presionó el cañón contra la cabeza de Lucía. Déjanos marchar. Lucía vio los ojos de Alejandro. No había miedo por sí mismo. Solo por ella. El mismo miedo que Nicolás había utilizado 4 años atrás. Alejandro, dijo Lucía con dificultad. Mírame. Él lo hizo. Confía en mí. Nicolás soltó una risa nerviosa. Cállate. Lucía dejó caer todo el peso de su cuerpo de repente. Nicolás, sorprendido, perdió el equilibrio. Al mismo tiempo, ella le clavó el talón en el pie y golpeó su nariz con la parte posterior de la cabeza. El arma se separó de su sien. Alejandro disparó. La bala alcanzó a Nicolás en el hombro. Él cayó hacia atrás y soltó la pistola. En el pasillo, Mateo disparó contra Marcos,
que se desplomó junto a la puerta. Alejandro cruzó la habitación en 2 pasos. Apartó el arma de una patada y atrapó a Lucía entre sus brazos. ¿Estás herida? La examinó frenéticamente. Estoy bien. ¿Te disparó? No. Alejandro apoyó la frente contra la de ella. Sus manos temblaban. Te dije que permanecieras escondida. Y yo te dije que confiaras en mí. Durante un instante, él pareció estar a punto de gritar. En cambio, la abrazó. La sujetó con tanta fuerza que Lucía apenas podía respirar. Detrás de ellos, Nicolás gemía en el suelo. Alejandro se apartó y caminó hacia él. Tomó la pistola caída. Nicolás levantó una mano ensangrentada. Alejandro. Espera. Alejandro apuntó hacia su cabeza. Lucía se acercó lentamente. No. Él no apartó la mirada de Nicolás. Intentó matarte. Lo sé. Nos robó 4 años. Lo sé. No merece seguir respirando. Lucía colocó la mano sobre el brazo armado de Alejandro. Tal vez no. Su voz era firme. Pero no quiero que este sea el primer día de nuestra nueva vida. Alejandro cerró los ojos. El arma permaneció levantada durante unos segundos interminables. Después bajó el brazo. Mateo, dijo. Entrégalo a la policía con todas las pruebas. Nicolás lo miró sorprendido. Alejandro se inclinó sobre él. No confundas esto con misericordia. Su voz fue apenas un murmullo. Vas a vivir lo suficiente para ver cómo desaparece todo lo que construiste. Los hombres de seguridad entraron en la biblioteca. Se llevaron a Nicolás y cubrieron el cuerpo de Marcos. Cuando las puertas volvieron a cerrarse, Lucía y Alejandro quedaron solos. El sol comenzaba a entrar por los ventanales. Alejandro permaneció de pie, mirando el lugar donde Nicolás había caído. Lucía se acercó. Terminó. Garrido sigue libre. Lo encontrarán. Puede volver a intentarlo. Lucía tomó su rostro entre las manos. Entonces nos protegeremos. Alejandro cerró los dedos alrededor de sus muñecas. No puedo perderte otra vez. No me has perdido. Lucía. Estoy aquí. Ella apoyó la frente contra la suya. Pero no voy a volver para esconderme detrás de ti. Si vamos a reconstruir esta vida, lo haremos juntos. Alejandro la miró durante mucho tiempo. Juntos, repitió. 3 meses después, el jardín de la finca Valdés estaba cubierto de flores blancas. Lucía caminó lentamente entre los invitados. Había recuperado peso. Sus mejillas tenían color y sus manos ya no estaban agrietadas por los productos de limpieza. Las deudas médicas habían desaparecido. Pero no porque Alejandro las hubiera pagado en silencio. Lucía había aceptado su ayuda con una condición. Una parte del dinero del antiguo acuerdo de divorcio se destinó a crear una fundación para familias que no podían costear tratamientos oncológicos. La fundación llevaba el nombre de Carmen Herrera. Esteban Garrido había sido detenido al intentar cruzar la frontera. Las pruebas encontradas en las cuentas de Nicolás habían sido suficientes para derrumbar toda su red. Alejandro había cumplido su palabra. No había incendiado la ciudad. Había dejado que la verdad lo hiciera por él. Lucía se detuvo frente a un pequeño arco decorado con rosas. Elena lloraba en primera fila. Mateo, con el brazo todavía vendado, permanecía junto a Alejandro. Él vestía un traje oscuro. No parecía el hombre más temido de Madrid. Parecía simplemente un hombre esperando a la mujer que amaba. Lucía llegó hasta él. Alejandro tomó sus manos. Tardaste 4 años, murmuró. Ella sonrió. Tú tampoco viniste a buscarme al lugar correcto. Buscaré mejor la próxima vez. No habrá próxima vez. El juez comenzó a hablar. No era una boda para recuperar el matrimonio anterior. Era una promesa nueva. Una elección hecha sin amenazas, sin secretos y sin miedo. Cuando llegó el momento, Alejandro miró a Lucía. Esta vez no voy a prometerte que nada malo ocurrirá, dijo. Sería una mentira. Los invitados guardaron silencio. Te prometo que nunca volverás a enfrentarlo sola. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Y yo te prometo que nunca volveré a protegerte desapareciendo. Alejandro deslizó el anillo en su dedo. Lucía hizo lo mismo. Cuando se besaron, no hubo disparos, amenazas ni puertas cerrándose detrás de ellos. Solo el sonido de los aplausos. Más tarde,
Cuando los invitados habían marchado y el jardín quedó vacío, Lucía regresó con Alejandro al dormitorio principal. Sobre el tocador seguían sus antiguos perfumes. La novela continuaba en la mesilla, abierta por la página 142. Lucía tomó el recibo que había servido de separador durante 4 años. Lo observó por última vez. Después lo dejó dentro de una caja. Alejandro se apoyó en el marco de la puerta. ¿Qué haces? Guardando el pasado. ¿Quieres que lo tire? Lucía negó con la cabeza. No. Cerró la caja. Quiero recordar cuánto nos costó volver. Alejandro se acercó y rodeó su cintura. ¿Y ahora? Lucía apoyó la cabeza en su pecho. A través de la ventana, Madrid brillaba en la distancia. La misma ciudad que una vez había parecido fría e indiferente. Ahora vivimos. Alejandro besó su cabello. Durante 4 años, Lucía había creído que la seguridad significaba estar lejos de él. Alejandro había creído que el poder significaba no necesitar a nadie. Ambos se habían equivocado. La verdadera fortaleza no estaba en las armas, el dinero ni los muros de piedra. Estaba en permanecer juntos cuando todo lo demás intentaba separarlos. Y aquella noche, mientras las luces de la ciudad se extendían bajo el cielo, Lucía comprendió que ya no era la mujer invisible que empujaba un carrito por los pasillos de un hotel. Tampoco era una reina encerrada en una jaula de lujo. Era una superviviente. Era una mujer que había elegido regresar. Y al lado del hombre que una vez creyó que debía abandonar para mantenerlo vivo, comenzó por fin la vida que ambos habían perdido.